Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video. Bueno, pues como ustedes recordarán, aproximadamente hace un año tuvimos un video que titulamos Leyendas urbanas y teorías de Colombia. Este fue un video que tuvo mucho aprecio, sin embargo si aún no lo has visto te invito a verlo, te dejaré el link aquí arriba. Bueno, pues me pareció oportuno realizar la segunda parte de este video, ya que la primera parte la subimos como el especial de Halloween del 2020 y ya estamos cerca del 31 de octubre de 2021. Bueno, hace unos días estuve navegando por Reddit y me encontré un post que estaba titulado como mitos y leyendas urbanas de Colombia, y creo que este post nos va a ayudar con la información que va a contener este video. La idea es leer cada una de las leyendas y teorías que están en este post y complementarlas con fuentes confiables que busquemos por internet. Bueno, aquí empezamos con una que se titula Militares y Brujería. Se dice que altos mandos y cabecillas de la antigua guerrilla de las FARC, de la SAUC y de algunos carteles se encomendaban a la brujería y la santería. Cuentan miembros del ejército haberlos tenido en la mira y que en esos momentos precisos se encasquillaban las armas, oprimían el gatillo y no disparaban. Que al tomarse una posición, hasta el militar de fuerzas especiales más veteranos se le helaba la sangre al llegar al perímetro. Que debían cargar agua bendita y mojar el guardallama del fusil para que fueran efectivos los disparos. Que debían cargar un rosario en el proveedor. Ya anteriormente había escuchado esta historia y esto ya viene a ser parte de la cultura general de Colombia. También se dice que esto le pasaba a los altos mandos del gobierno colombiano, que se encomendaban a entidades para protegerse de maleficios que les enviaban sus enemigos, en especial los miembros de grupos armados ilegales como son las FARC y la SAUC, que se mencionaron aquí en el post. También había escuchado que alias Cuchillo, uno de los comandantes de las Autodefensas Unidas de Colombia, se encomendaba a estas entidades para protegerse de heridas de bala o de cuchillo. Bueno, pues vamos a buscar más información aquí por internet. Aquí me encontré un artículo del periódico El Tiempo que se titula El capítulo de la brujería en la guerra de los paras. Fallo de justicia y paz reconstruye prácticas esotéricas que fueron comunes en el conflicto. Entre 2002 y 2004, en lo más duro de la guerra entre los paramilitares por el control de los llanos orientales, el jefe del bloque Centauros, Miguel Arroyave, decidió mandar a centenares de sus hombres a la casa de una bruja en una vereda de Puerto López Meta. En medio de esa sangría entre paras que dejó según las autoridades más de 3.000 muertos, a Arroyave le dijeron que sus enemigos, los buitragueños, estaban cruzados. El término desconocido para la mayoría es común en el mundo de Lampa y se refiere a rituales oscuros para supuestamente proteger de la muerte y las heridas a quienes lo practican, como lo acabé de explicar. Y aquí se refiere específicamente al alias Cuchillo de quien estábamos hablando ahorita. Los de SAUC del Llano le han dicho a la justicia que el cruzado más poderoso de sus filas fue Pedro Oliverio Guerrero, alias Cuchillo. Él planeó y perpetró el asesinato de Arroyave, su jefe, y fue el creador del ERPAC, la banda emergente que una década después sigue delinquiendo en los llanos. Después de años de búsqueda, la policía logró llegar hasta él en diciembre de 2010. Logró sobrevivir a una lluvia de balas, pero se ahogó tratando de cruzar un caño. Según su biografía en Wikipedia, cuenta que su deceso ocurrió en la víspera de las festividades navideñas de 2010 en las selvas del Guaviare y Meta. Cayó abatido en una operación de la Policía Nacional de Colombia. Las autoridades lograron establecer que Cuchillo y varios de sus hombres estaban reunidos el 25 de diciembre cerca de Mapiripán, Meta, celebrando la Navidad, donde fueron sorprendidos por las autoridades. Varios de sus lugartenientes fueron capturados en la operación. Guerrero logró huir con 2 de sus lugartenientes, sin embargo aparentemente cayó un caño. El peso de las armas, rayos y botas no le permitieron flotar y murió posiblemente ahogado. En la mañana del 29 de diciembre de 2010 se encontró un cadáver que, horas después se confirmó, correspondería al otrora narcoparamilitar. Bueno, pues según aquí su biografía en Wikipedia dice que murió ahogado después de una persecución de la Policía Nacional, y esto complementa la información que decía el artículo del Tiempo. Sin embargo, vamos a hablar del segundo mito. Aquí dice: pues no es mito, pero sí es una historia que vale la pena contar. En Paraguay hay resto de sitios con el nombre Colombia, incluso un equipo de fútbol. Tiene razón, un equipo de fútbol que es conocido como el Sport Colombia. Ya les dejo ver algunas imágenes. Aquí podemos ver varias imágenes relacionadas al club, como por ejemplo su escudo, y creo que este es el escudo oficial. Aquí hay otro escudo, pero parece más como un escudo de un equipo amateur. Podemos ver la nómina del equipo, sin embargo esta me parece una nómina de algunos años antes. Aquí podemos ver una nómina más reciente, pero también parece de algunos años antes. Y esta sí tiene pinta como de una nómina más actual. Aquí podemos ver en Wikipedia que fue fundado el 1 de noviembre de 1924. Auspicia como local en el Estadio Alfonso Colmán, que fue inaugurado en 1987, ubicado en la ciudad de Fernando de la Mora, Paraguay, y que actualmente disputa la tercera división de Paraguay. Aquí en su historia se dice que el 1 de noviembre de 1924, unos entusiastas jóvenes decidieron formar un club deportivo y por ende futbolístico, poniéndole el nombre de Sport Colombia en lo que era la zona de Sabaracue, distrito de la ciudad de San Lorenzo en esos años. Hasta que en el año 1939 se separó administrativamente y se constituyó la ciudad joven y feliz de Fernando de la Mora. Debe su nombre al fuerte apoyo que le dio el pueblo y gobierno colombiano a Paraguay durante la guerra de la Triple Alianza de 1865 a 1870 contra Argentina, Brasil y Uruguay. Esto es algo de lo que ya vamos a hablar en un momento, además de sentir una fuerte afinidad y especial agrado por el fútbol colombiano. En la actualidad, este club disputa la tercera división de Paraguay. Sin embargo, hace unos años, específicamente en el 2010, disputó la primera división. Sin embargo, la siguiente temporada volvió a ascender y de ahí no ha ascendido más. Bueno, sigamos con el post
post de Reddit. La razón no es por hermandad simple, sino porque Colombia, digamos, ayuda al Paraguay en la guerra de la Triple Alianza, como lo acabé de explicar. Paraguay tenía un pacto de ayuda con un partido político de Uruguay y apenas se armó un borolo en tierra charrúa, pues los paraguayos, queriendo honrar su pacto, quisieron enviar tropas, pero tocaba pedirle permiso a Argentina o Brasil. Pero aún así los paraguayos movilizaron soldados y pues Brasil y Argentina más Uruguay con su nuevo gobierno le declararon la guerra a Paraguay. También habían intereses económicos y Paraguay era un país cerrado que prosperaba mucho. El lío es que 3 contra 1 es jodido ya. La Triple Alianza la patrocinaba Reino Unido, imagínense argentinos ayudados por los británicos en una guerra contra un latino, y 120 años después del asunto de las Malvinas, poético. Y pues Paraguay perdió como 70% de la población masculina y hasta niños lucharon. Las mujeres se alzaron en armas, pero la cosa estaba jodida y la muerte fue terrible. Y ya se estaba pensando dividir todo entre Argentina y Brasil. Bueno, Colombia no podía mandar tropas, pero se las ingenió para enviar ayuda médica a Paraguay e hizo mucho ruido diplomático para que se hiciera algo. Incluso ofreció ciudadanía colombiana inmediata sin trámites a los paraguayos en caso de que alguno llegara a Colombia o si el país perdiera la independencia. Al final pues se rindieron, al país no lo borraron, el daño poblacional duró décadas y Colombia junto al presidente Hayes de Estados Unidos mediaron por un cese y se acabó la guerra. En términos de población perdida por una nación es de las más letales de la historia. Pero en Paraguay se nos tiene en alta estima. Quizás no se hizo mucho, pero al menos Colombia no se quedó callado y estando lejos de Paraguay mostró más preocupación que países más cercanos. Hubo muchas cosas impactantes como la esposa irlandesa del dictador paraguayo que luchó por los guaraníes. Acá esa historia nunca nos la cuentan, pero en Paraguay se hacen varios homenajes al rol de Colombia. Aguante Paraguay. Bueno, pues como lo acaban de ver, los paraguayos están muy agradecidos con Colombia debido al apoyo en la guerra de la Triple Alianza. Sin embargo, tiene razón al decir que en Colombia nunca se cuenta esa historia, ya que no es muy relevante en el marco de la historia colombiana. Y esto es algo que muchas personas no sabían. Y si no lo sabían ustedes, bueno, pues ahora lo saben. Vamos con la tercera. Otro que no es tan mito. Pastrana es pederasta. Fue cliente de Jeffrey Epstein en la trata de menores de Lolita Express. En la universidad viola a una compañera mientras estaba borracha. El papá de la víctima le dice que lo vuelve a invitar con la excusa de que le quedó gustando. El hombre, siendo médico, anestesia a Pastrana y lo castra. Así lo llevan a casa pensando todos que estaba borracho. Los hijos de Pastrana no son de él. Esto también es otra historia que yo había escuchado ya hace un tiempo. Sin embargo, eso de la castración de Pastrana es un rumor. Lo de la lista de Jeffrey Epstein no salió hace mucho, salió aproximadamente hace un año y fue expuesta por Anonymous después del asesinato de George Floyd. No sé si ustedes recuerden esto. Incluso hace poco salió un escándalo de paraísos fiscales conocido como Pandora Papers, en donde Andrés Pastrana también está incluido. Sin embargo, esto ya es otro tema. Aquí le comenta a alguien, es el hermano de Pastrana que fue juzgado y tuvo que pagar para no ir a la cárcel. No Pastrana, hay que averiguar el mito. Dirijámonos otra vez a un artículo de Tiempo que dice: en enero juicio a Juan Carlos Pastrana, que es el hermano de Andrés, quien fue citado el 28 de diciembre de 1998 a una audiencia pública en un juicio por injuria y calumnia agravada. Sí, según este comentario, el hermano de Pastrana fue juzgado por injuria y calumnia agravada, más no por pederastia. Bueno, vamos con el siguiente. Dos versiones del mismo mito. Jerónimo Uribe es gay. El novio era compañero de Alejandro Falla en la selección Colombia de tenis. Uribe lo mandó a matar, le dio una golpiza a su propio hijo, casi hasta matarlo. La que tenía la primicia era Diva Jesulum, razón por la cual unos sicarios le mataron al marido y razón por la cual renunció a RCN. Uribe casó al hijo a la fuerza y le paga a la esposa para que finja. El machuque de la esposa del hijo de Uribe presuntamente es Bola 8. Bola 8 es el apodo de un actor que se llama Omar Murillo. Este apodo lo recibe porque interpretó a Bola 8 en la novela de Mané Germán. Ahora la segunda versión. El novio del hijo de Uribe era un capitán del batallón Guardia Presidencial. Uribe los encontró teniendo sexo, golpeó a su hijo hasta casi matarlo e hizo desaparecer al capitán. La esposa de Uribe, Lina Moreno, le pide el divorcio y Uribe la golpeó. Bueno, pues este es otro rumor relacionado a la política colombiana. Primero quiero buscar sobre Diva Jesulum y supuestamente su marido que fue asesinado. Bueno, buscando en internet no he encontrado nada relacionado al marido asesinado de Diva Jesulum o al compañero de Alejandro Falla en la selección Colombia, y además nunca se armó un escándalo por este hecho, por lo que creo que ya este punto es mentira. Ok, vamos con el siguiente dato en el post. Este dato es algo divertido. El hecho que pusieran el himno nacional a las 6 de la mañana o de la tarde fue para que la gente de San Andrés y Providencia se sientan parte de Colombia. Pues bueno, no entiendo mucho este dato porque tanto en San Andrés y Providencia como en el resto de Colombia existe el mismo horario, pero si alguno de ustedes tiene la respuesta a esto, déjenlo saber aquí abajo en los comentarios. Vamos con la siguiente. En Barranquilla en los años 90 había una facultad de medicina que mataba a visitantes de calle para estudiar y vender sus órganos. La estrategia para atraerlos era diciéndoles que si querían comida, o algunos que eran recicladores le decían que tenía mucha basura que sacar y que de pronto había algo que fuese útil. El caso es que la inocencia les iba a costar la vida y cada vez que uno de ellos entraba nunca salía. Jamás lo volverían a ver. La facultad fue descubierta y cerrada. Además capturaron a estudiantes, maestros, personal de seguridad y aseo, todo gracias a un testimonio de un habitante de calle que entró a la facultad a buscar reciclaje y le dieron una fuerte golpiza que hizo que terminara inconsciente. Cuando el hombre despertó vio que estaba en una camilla y se levantó perdido por la golpiza y dice que vio en bandejas y baldes como carne para más tarde darse cuenta que había ojos, intestinos y toda clase de órganos humanos. El hombre afirmó que vio también otros cuerpos en camillas y definitivamente eran habitantes de calle. El caso es que el hombre logró salir corriendo y gritando por ayuda. Afortunadamente las
personas que vivían a los alrededores de la facultad llamaron a la policía y ahí es donde comienza un gran escándalo en la ciudad de Barranquilla y la fuerte crítica contra la Facultad de Medicina. Aquí comenta alguien: esto fue real, pasó en la Universidad Libre y el rollo se desató en 1992, en pleno sábado de carnaval. Los vigilantes dijeron posteriormente que en ese entonces les daban 130.000 por cada cadáver que dieran a la U. Y a la vez responde alguien aquí: creo que hay un documental de Ernesto Macausland de ese caso. Efectivamente existe un documental de Ernesto Macausland y ustedes lo pueden encontrar en YouTube. Les dejaré el link aquí abajo en la descripción. Si ustedes no saben quién era Ernesto Macausland, les contaré. Él era un periodista colombiano que falleció en el año 2012. Era en la ciudad de Barranquilla y ha sido uno de los periodistas más reconocidos de esta parte de Colombia. Bueno, sigamos leyendo. Los muertos en la toma del Palacio de Justicia que están desaparecidos fueron llevados a un restaurante caníbal a las afueras de Bogotá. Este caso ya lo relatamos en la primera parte, por eso les invito a que vean el video si aún no lo han visto. En el billete de 1000 pesos aparece Fidel Castro. Bueno, vamos a hablar de ese caso, pero para eso vamos a buscar el billete de 1000 pesos por Google. Podemos ver en el billete a un sujeto parecido a Fidel Castro, aunque no estamos 100% seguros de que haya sido él, pero se dice que sí, debido a que el 9 de abril de 1948 Fidel Castro se encontraba en Colombia y se encontraba presente en el discurso de Jorge Eliezer Gaitán, quien es el que aparece en el billete de 1000 pesos. Se dice que Castro estuvo en Colombia porque hubo un seminario entre varias universidades de América Latina y este seminario fue dictado por Gaitán. También se dice que después del asesinato de Gaitán, Castro hizo parte de la posterior destrucción de Bogotá, la cual es conocida históricamente como Bogotazo. Bueno, vamos a seguir leyendo. Carlos Holmes Trujillo era colaborador de Pablo Escobar. Carlos Holmes Trujillo fue un político colombiano que se desempeñó en varios cargos, sin embargo su último cargo fue el de ministro de Defensa, ya que falleció en el año 2020. También había escuchado que había una relación entre Holmes Trujillo y Pablo Escobar, ya que lo vi en algunos videos de Facebook, pero no recuerdo muy bien cómo era eso. Vamos a ver un video en el que supuestamente Pablo Escobar saludaba a Carlos Holmes Trujillo. Honorables parlamentarios, Jorge Tadeo Lozano, Carlos Holmes Trujillo. Encontramos en una página llamada AFP. En este video Pablo Escobar saluda al ministro de Defensa de Colombia, engañoso. En el video de 1982, Escobar no saludaba al actual ministro de Defensa colombiano, sino a su padre. Un video en el que el narcotraficante colombiano Pablo Escobar saluda a parlamentarios, entre ellos Carlos Holmes Trujillo, ha sido compartido más de 11.000 veces en redes sociales, asegurando que se trata del actual ministro de Defensa colombiano Carlos Holmes Trujillo García. Pero es engañoso. Archivos de prensa y registros electorales indican que el otrora jefe de cartel de Medellín se dirigía a Carlos Holmes Trujillo Miranda, padre del funcionario, entonces congresista y quien murió en 1990. Aquí encontramos en otra página que se llama La Silla Vacía otro artículo que dice: detector, Pablo Escobar no mencionó a Carlos Holmes Trujillo hijo. Podemos decir que el exministro de Defensa no tuvo alguna relación con Pablo Escobar o cartel de Medellín, mas sin embargo su padre sí lo tuvo. Vamos a seguir leyendo. Por debajo de la Plaza de Bolívar hay túneles que conectan a la Casa de Nariño con el Capitolio y el Palacio de la Justicia. Eso es otro tema que ya habíamos explicado en la primera parte. En el Bogotazo se aprovechó de que quedaron destruidos una parte de los tranvías para quitarlos e instalar los monopolios de los buses. Yo esto no lo considero un mito, sino más como una realidad, ya que después de que se eliminaron los tranvías fue implementado el sistema de buses que hasta la actualidad se pueden ver. Sin embargo, en un artículo de una página que se llama Plaza Capital podemos leer que el 9 de abril de 1948 fue un día decisivo para la ciudad y el destino del tranvía. El líder político Jorge Eliezer Gaitán fue asesinado sobre la carrera séptima con calle 13 y la ciudad entró en caos. En medio de las manifestaciones, 34 tranvías fueron destruidos y esto implicó un costo muy alto para la ciudad. Aunque algunos afirman que ese día se terminó el tranvía, Fernando Rojas, experto en movilidad, explica que no fue así, aunque sí influyó. La decisión estaba en invertir dinero para reparar el tranvía o pasar al sistema de buses, que era lo que estaba de moda en otras ciudades del mundo. A pesar de que en la ciudad ya circulaban algunos buses que suplían la ruta donde no llegaba el tranvía, el servicio estaba a cargo de privados. Fue en 1951 cuando Fernando Masuera Villegas, alcalde de Bogotá, eliminó por completo el sistema del tranvía en la ciudad de Bogotá y el 30 de junio del mismo año fue el último día que se vio un carro de tranvía pasar por la ciudad. Aunque si volvemos al mito podríamos decir que sí, que Bogotá se influyó bastante en esta decisión de implementar el sistema de buses, ya que la mayor parte de tranvías de la ciudad fue destruido y eso representó un gasto enorme para el distrito. Sin embargo, los tranvías se siguieron usando hasta que se les acabó su vida útil y llegaría el año de 1951 cuando se removerían del todo. Sigamos leyendo. Misael Pastrana y Carlos Lleras Restrepo colaboraron muy estrechamente para robarle las elecciones a Rojas Pinilla en 1970. En la historia de Colombia este tema ha sido bastante controversial e incluso en la actualidad se puede ver la polémica. Para eso nos debemos dirigir al año 1958, cuando Alberto Lleras Camargo se posesiona como presidente de Colombia e inicia oficialmente el gobierno de Frente Nacional. Desde el principio se planeó que el Frente Nacional iba a tener 4 gobiernos, sin embargo el gobierno de Colombia debía dar una muestra de democracia y debido a esto se hicieron 4 elecciones presidenciales. En las primeras elecciones fue apoyado Alberto Lleras Camargo del Partido Liberal, en la segunda fue apoyado Guillermo León Valencia del Partido Conservador, en las terceras fue apoyado Carlos Lleras Restrepo del Partido Liberal y en las cuartas Misael Pastrana del Partido Conservador. Este era el principal objetivo del Frente Nacional, turnar sus gobiernos por partidos. Las
tres primeras elecciones fueron muy exitosas para el Frente Nacional, sin embargo aparecería un partido que al pasar los años iba cobrando fuerza. Este partido se llamaba Alianza Nacional Popular, pero era más conocido como ANAPO, y su líder era el expresidente de Colombia, Gustavo Rojas Pinilla. El 19 de abril de 1970 se celebran las elecciones presidenciales y según los boletines electorales iba ganando Gustavo Rojas Pinilla con un margen muy amplio. Sin embargo, a altas horas de la tarde ocurre un inesperado apagón y cuando llega la luz, Misael Pastrana remonta la ventaja que le llevaba a Rojas Pinilla y se posesiona como presidente de Colombia. Después de este hecho, los ciudadanos salen a protestar y el presidente Carlos Lleras Restrepo decreta un toque de queda. A este hecho se le conoce como el fraude electoral de 1970 y a raíz de esto aparecen movimientos que están en contra del gobierno de Misael Pastrana, como el movimiento 19 de abril, más conocido como M19, una guerrilla conformada por miembros de sectores de izquierda de la ANAPO y estudiantes, que posteriormente sería de gran relevancia en el marco del conflicto armado interno de Colombia. Otra historia que he escuchado relacionada al tema es que el Frente Nacional le ofreció dinero a Rojas Pinilla para que no armara un escándalo después de que se comprobara el fraude electoral, con la excusa de que Rojas Pinilla ya está muy viejo para volver a ejercer ese cargo. Vamos a seguir leyendo. Laureano Gómez intentó recrear la noche de los vidrios rotos en Bogotá, solo que no tuvo mucho éxito. Nunca había escuchado esta teoría, vamos a buscarla aquí por Google. Aquí nos encontramos un tweet publicado por la cuenta Historia de Colombia, @Colombia_is. En la década de 1940, Laureano Gómez se acercó a los idearios del nazismo y del fascismo, llegó a incitar la violencia a inmigrantes judíos. Laureano Gómez y Gilberto Alzate Avendaño replicaron la noche de los cristales rotos en Bogotá, incitando a pelear comercios de judíos. Aquí pregunta alguien, ¿en qué libro se puede leer esto en detalle? Y alguien le manda un link, vamos a ver este link. El link nos dirige a un documento en PDF, leí detalladamente este PDF, sin embargo no he logrado encontrar nada relacionado al intento de Laureano Gómez por recrear la noche de los cristales rotos. En sí el PDF nos habla de que Laureano Gómez tenía tendencias fascistas y profranquistas y que años antes de su presidencia había encabezado una campaña antiamericana y antisoviética en donde señalaba al presidente Alfonso López Pumarejo como comunista. Sin embargo, también se habla de que Gómez tuvo una relación estrecha con Estados Unidos y que durante su presidencia permitió la entrada de varias empresas norteamericanas. En cuanto a Gilberto Alzate Avendaño, podemos leer aquí que, en especial, Gilberto Alzate Avendaño se hizo famoso en el medio nacional por ser abogado de varios alemanes incluidos en las listas negras y por haber sido el defensor del espía nazi Herbert Schwartau, caso por el cual se le declaró como uno de los enemigos más peligrosos de los Estados Unidos. También se dice que Laureano Gómez tenía tendencias fascistas porque fue embajador de Colombia en Alemania desde el año 1930 al año 1932, cuando Adolf Hitler era el presidente. Gilberto Alzate hacía parte de un grupo fascista conocido como los Leopardos, que se adentraron a la política desde el Partido Conservador, pero que estaban en contra de los líderes de este partido como Laureano Gómez. También se dice que Gustavo Rojas Pinilla apoyó a los Leopardos y que durante su gobierno hubo una fuerte persecución contra los comunistas. No podemos asegurar que Gómez trató de recrear la noche de los vidrios rotos, sin embargo sí podemos asegurar que tuvo relación con el fascismo. Vamos a seguir leyendo el post. El gobierno apoyó a las cementeras mexicanas para quebrar a las colombianas y así ellas se quedaran con el monopolio. Podemos decir que el poder que tienen las cementeras mexicanas en Colombia es producto de la expansión al libre mercado que ha tenido Colombia y varios países de Latinoamérica. Sin embargo, en la actualidad varias cementeras colombianas resaltan, como lo es Argos, que es el cuarto mayor productor de cemento en América Latina y el único productor de cemento blanco en Colombia. En conclusión, las cementeras mexicanas han logrado resaltar mucho en la economía colombiana, pero no han logrado quebrar a las cementeras colombianas en sí. Sigamos leyendo. Las FARC llegaron a colaborar con terratenientes para bajar el precio de los terrenos. He buscado información relacionada al tema, pero no he encontrado un artículo que nos hable específicamente de esto, aunque yo opino que sí pudo haber sido cierto, ya que tanto guerrilleros como paramilitares intervinieron en el precio de las tierras. Carlos Castaño fingió su muerte y vive actualmente en Israel. Esta teoría se ha logrado difundir bastante y buscando en internet encontré un artículo de Tiempo que se titula Carlos Castaño estaría en Israel, subido el 1 de junio de 2004, unos meses después de que fue asesinado Carlos Castaño. El jefe de las autodefensas Carlos Castaño, desaparecido desde el pasado 16 de abril, ojo con esto, para ese tiempo todavía se decía que estaba desaparecido, sin embargo años después, específicamente durante la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia, varios miembros de esa organización confirmaron que Carlos Castaño había muerto. Aquí nos encontramos un artículo de la revista Semana que dice, confirmado Carlos Castaño está muerto. Semana.com estableció que 6 de los hombres que participaron en el homicidio confesaron que habían asesinado a Castaño y a 5 de sus escoltas por orden de Jorge 40, Salvatore Mancuso y Vicente Castaño. Tras 2 años de incertidumbre, las autoridades confirmaron que el ex líder paramilitar y el hombre que logró aglutinar a las Autodefensas Unidas de Colombia, AU, fue salvajemente asesinado en la finca Rancho al Hombro, en la vía San Pedro de Urabá, Arboletes, Antioquia, según información confirmada por Semana.com. Esto se logró confirmar después de varios testimonios dados por antiguos miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia, que coincidieron con fosas comunes encontradas en el departamento de Antioquia. Pues vamos al artículo de Tiempo. El jefe de las Autodefensas, Carlos Castaño, desaparecido desde el pasado 16 de abril, fue sacado
de Colombia rumbo a Israel. Dijeron a la AFP fuentes diplomáticas coincidentes. Según las mismas fuentes, Castaño, de 39 años, podría establecerse o estar ya establecido en Israel. Según la información de la agencia de noticias, Castaño salió de Colombia desde el mismo 16 de abril, conducido inicialmente a Panamá y por diferentes caminos estaría en camino o ya instalado en Israel. La operación habría sido realizada por estadounidenses. Un portavoz del gobierno colombiano, consultado por la AFP, confirmó ni desmintió la información. Tampoco hubo respuesta de la embajada de Estados Unidos en Bogotá, que la AFP intentó contactar. Otro jefe de las autodefensas, Rodrigo Franco alias Doble Cero, quien fue asesinado el sábado pasado en Santa Marta, había afirmado que Castaño había sido asesinado por otros paramilitares. Este testimonio fue tenido en cuenta para confirmar la muerte de Castaño 2 años después. Se dice que antes de morir, Castaño le había pedido ayuda a los Estados Unidos con un tratamiento para su hija que sufría del síndrome del maullido de gato. A cambio, la DEA le pedía a Carlos Castaño que entregara a los miembros de las autodefensas que tenían nexos con el narcotráfico, y después de que su hermano Vicente se diera cuenta que Carlos estaba dando la información a los Estados Unidos, lo mandó a asesinar. Por lo que podemos decir que la vida de Castaño en Israel todavía sigue siendo un mito. El gobierno no ha frenado la migración venezolana, ya que pueden ser votos útiles en un futuro. Esta es otra teoría que se ha difundido en los últimos años. Sin embargo, yo pienso que el gobierno colombiano quiere hacer algo parecido a lo que hizo Estados Unidos con los cubanos después de la revolución, en donde se les dio libre entrada al país y posteriormente asilo durante más de 30 años, hasta que esa política fue derogada durante el gobierno de Bill Clinton. También pueden ser asuntos de diplomacia, ya que en un futuro la situación de Venezuela puede mejorar y eso le convendría a Colombia, como pasó con la guerra de Corea cuando Colombia apoyó a los surcoreanos, y eso se refleja hoy en día ya que los colombianos tienen muchos privilegios en Corea del Sur. Sin embargo, no descarto del todo esta teoría. Sigamos leyendo. Los mercados que regalaba el ejército en Soacha y Ciudad Bolívar era con la intención de levantar la imagen que tenían debido a los falsos positivos. Sí, probablemente pueda hacer esto. Una mujer en Bosa hizo y vendió empanadas con la carne de su marido fallecido. No estoy 100% seguro, pero creo que de este caso ya habíamos hablado en el video anterior. Sin embargo, les voy a resumir un poco esta historia. Se dice que una mujer en Bosa vendía empanadas que para el público eran muy deliciosas, y cuando le preguntaban los ingredientes, la mujer nunca los revelaba. Tiempo después se confirmó que esta mujer asesinó a su marido y con su carne hacía empanadas y las vendía en la calle. Sin embargo, esta también es otra leyenda urbana que hace parte de la cultura colombiana y se ha dicho que ha pasado en varios lugares, no solo en Bosa. El partido entre Millonarios y Unión Magdalena que transmitieron para tapar los hechos de la toma del Palacio de la Justicia. Se dice que Noemí Sanín, quien era ministra de Comunicaciones en aquel entonces, se encontraba refugiada en la casa del Florero y desde ahí mandó a las cadenas de televisión nacional que pusieran el partido entre Millonarios y Unión Magdalena para que la gente no viera lo que estaba pasando en el Palacio de la Justicia, y por eso a día de hoy hay muchas tomas que no se pueden encontrar relacionadas a ese hecho. La siguiente, militantes de extrema derecha en las barras bravas de Independiente Santa Fe. ¿No he escuchado este tema? Vamos a buscar algo al respecto. Me encontré un artículo en internet en donde se dice que la Guardia Albirroja Sur, que es la principal barra organizada de Independiente Santa Fe, ha intentado crear un espacio alternativo en la política. Sin embargo, esta organización partiría de un referente ideológico desde el antifascismo, que vendría a ser lo contrario, es decir, que más bien las barras de Santa Fe estarían en contra de la extrema derecha. Droga La Rebaja se creó para lavar dinero de cartel de Cali. Esta es una historia que ya había escuchado hace muchos años. Vamos a buscar más información relacionada al tema por internet, y de nuevo nos encontramos un artículo del Tiempo titulado La pelea por la mina de plata que dejaron los Rodríguez Orejuela. Tras disparar las ventas en 1,2 billones, la cabeza de Droga La Rebaja fue despedido. La vieja cadena de farmacias fundada por los capos del narcotráfico Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela en los 80 es hoy una de las 100 empresas más grandes del país. Bueno, pues no sabía que los Rodríguez Orejuela hayan fundado esta empresa directamente, por lo que se puede confirmar que sí, que fue creada como un lavadero de dinero. Sin embargo, como lo explica el artículo, a día de hoy es una de las farmacias más grandes del país, e incluso el cartel de Medellín, que era enemigo del cartel de Cali, atentó contra varias sucursales de Droga La Rebaja durante la guerra de Escobar con los Rodríguez Orejuela. La siguiente dice ovnis en la peña de Huayca. Vamos a buscar por internet. Bueno, nos encontramos otro artículo del diario del Tiempo titulado La historia del hombre que afirma haber sido raptado por ovni en Tabio. Habitantes de esta población cercana a Bogotá dicen haber visto destellos y platillos voladores. A comienzos de los años 90, Luis Eberto Rodríguez, un campesino que cada mañana sin falta salía a ordeñar sus vacas, desapareció. Aquel día, cuentan los habitantes de Tabio en Cundinamarca, todos se preguntaron por qué no se le había visto pasar por el pueblo como usualmente lo hacía todas las mañanas. Al día siguiente, medios de todo el país registraron la aparición de un hombre, en ese entonces con 37 años, en Pitalito, Huila. Esta historia me hace recordar un episodio de Los Simpson en donde Kang y Cos raptan a Homero y posteriormente raptan a Bill Clinton y Bob Dole. Esta historia nos cuenta la relación con el Cerro Huayca y nos cuenta el caso de un hombre llamado Cristian Orozco, quien dice haber visto un objeto volador no identificado en el Cerro Huayca. Este mito de los ovnis se aplica para varios lugares del mundo y debido a eso no se puede determinar si es verdadero o falso. Logias de vampiros en la Candelaria, vamos a buscar. Logias de vampiros en la Candelaria, vamos a buscar. Buscando en internet, lo más cercano a este caso que encontré fue un artículo de La Mega que dice que mujer afirma que visitó una casa de vampiros en Bogotá. Una llamada cerrando la noche puso los pelos de punta en el cartel de La Mega, ya que una mujer se ha comunicado para contar su historia, puesto que visitó una casa de vampiros en el barrio Teusaquillo en Bogotá, asegurando que existen y están presentes en la capital de Colombia. Bueno, pues como lo podemos ver, aquí dice que la mujer afirmó haber visto los vampiros en el barrio Teusaquillo de Bogotá y no en la Candelaria. Creo que estos mitos han ido alimentando al pasar los años, debido a que en el barrio de la Candelaria se cuentan varias
varias leyendas sobre la ciudad de Bogotá. Bases extraterrestres subterráneas en el Tolima. En una página llamada La Luz Pública he encontrado un artículo titulado Cuando Ibagué llegaron los extraterrestres. ¿Verdad, leyenda o realidad? 30 años después se sigue hablando de un supuesto aterrizaje alienígena en la ciudad. Bueno, resumiendo esto, pasa lo mismo que los ovnis en la Peña de Huayca. Supuestamente varias personas han visto ovnis aterrizar en el Tolima y han visto presencia de extraterrestres, sin embargo no hay algo que lo compruebe al 100%. En el siguiente se dice que la liendra es una creación de la élite para idiotizar a la juventud. Lo dice como si la liendra fuera una especie de robot androide. Y pues acá les voy a dejar los tenis para que escoja cuál le gustó, cuál de todos. La estación de Transmilenio del Ricaurte está maldita. Pues sí, si tú caminas por ahí a las 3 de la mañana te roban. Mentiras. La preferencia que tienen los políticos hacia Medellín más que hacia otras ciudades es sospechoso. Hace poco tiempo leí un artículo que hablaba sobre la antioquinización en Colombia, en donde se ha expuesto a Medellín como la ciudad modelo, en donde se habla de su infraestructura, de ser la única ciudad con metro en Colombia, etc. Y esta campaña se fortaleció sobre todo en el gobierno de Álvaro Uribe, y se dice que se planeó que Medellín fuera la capital de Colombia en vez de Bogotá. Sin embargo, esta campaña se acabaría durante el gobierno de Juan Manuel Santos, y de nuevo se le daría a Bogotá la misma relevancia que ha tenido siempre. RCN no ha vuelto a pasar ninguna producción en la que Gustavo Bolívar haya tenido participación debido a su ideología política. Bueno, pues esto es falso porque en este momento RCN está emitiendo la serie El Capo, que fue escrita por Gustavo Bolívar. Sin embargo, es cierto que no se emiten tantas producciones de Bolívar como hace unos años. El Mundial de México 86 originalmente se iba a realizar en Colombia, pero el gobierno de Belisario Betancur no se interesó, a pesar de que tenía el respaldo de la Federación Colombiana de Fútbol y los gremios empresariales. Exactamente, el presidente de la Federación Colombiana en ese tiempo era Alfonso Señor Quevedo, y él fue el que le propuso a la FIFA a Colombia como sede del Mundial. Sin embargo, la FIFA le ponía varios requisitos al país, como construir varias torres de control, construir un sistema de metro que conectara las ciudades con estadios y agrandar el aforo de los estadios. Sin embargo, el gobierno de Belisario Betancur le anunció a la FIFA que Colombia renunciaba al Mundial porque no se podían cumplir con esas exigencias, y decía que ese dinero que se iba a invertir en Mundial lo iban a invertir en educación, en salud, etc. A lo que años después Alfonso Señor Quevedo refutaría a Betancur, ya que ese dinero no se vio invertido. El Mundial lo pasó a organizar México, y ni siquiera el terremoto más fuerte en la historia de ese país impidió que el Mundial se realizara con éxito. Bueno, vamos a leer la última teoría para esta parte, ya que siento que me ha alargado mucho, en donde dice: el gobierno colombiano y el de Venezuela en realidad son aliados en la exportación de droga. Esto evidentemente no se va a poder encontrar por internet debido a que ya pasa a ser una acusación. Por eso dejaremos el video hasta aquí. Si te gustó el video, te invito a que le des like y lo compartas, ya que eso me ayudaría mucho. Y entre más aprecio tenga el video, más pronto saldrá la parte 3. Antes de finalizar, le quiero mandar un saludo a Jacos Esther, Bruce Charlie, Galo Gamer, Música con Letra, Vic Diogar, Reportero a la Vista de Tus Ojos, David Cuenca, Carlos Vera, Wilson Cuenca, Arp, S Plays y Coralina. No olvides rockear y hacer tus tareas. Sin nada más que decir, chao chao.